Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarles. Nos encontramos en las instalaciones de la Cámara de Diputados. En estos momentos se está dando inicio la reunión de las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, con la intención de llevar a cabo lo que es la aprobación del plan de trabajo para el análisis y la discusión de la iniciativa que expide la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Hay que recordar que esta iniciativa fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal y remitida a esta Cámara de Diputados. Ha iniciado ya esta reunión y por supuesto lo queremos invitar para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Número 3. Aprobación del programa de trabajo para el análisis y discusión en comisiones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Y se adiciona el artículo 21 bis a la ley de planeación que presentó el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Número 4. Propuesta de declaración en reunión permanente conforme al artículo 171 del reglamento de la Cámara de Diputados. Y número 5, asuntos generales. Por asuntos de la presidencia, por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano, por favor. ¿Abstenciones? ¿En contra? Señor presidente, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputado secretario. Por consiguiente, vamos a desahogar el punto número 3 del orden del día, que es el relativo a la aprobación del programa de trabajo para el análisis y discusión en comisiones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, y se adiciona el artículo 21 bis a la ley de planeación que presentó el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El programa fue remitido junto con la convocatoria a la presente reunión y consiste básicamente en la realización de una serie de reuniones con servidores públicos, representantes de los empresarios y especialistas nacionales e internacionales en la materia, conforme a lo siguiente. Fechas: viernes 3 a lunes 13 de octubre de 2014, entrega de la iniciativa para su análisis y revisión a los diputados integrantes de las comisiones de competitividad y de economía de la Cámara de Diputados, así como de la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores. Martes 14 de octubre de 2014 a las 16 horas, instalación en sesión permanente de las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía. Reunión posterior a la instalación de esta sesión con subsecretarios de Competitividad de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía y así como con el jefe de la Unidad de Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Miércoles 15 de octubre de 2014 a las 10 horas, reunión con representantes de los organismos empresariales, del Consejo Coordinador Empresarial, de Canacintra, de Coparmex, de Concanaco y del Instituto de Desarrollo Industrial y Competitividad. Jueves 16 de octubre de 2014 a las 10 horas, reunión de las juntas directivas de las comisiones de competitividad y de economía. Martes 21 de octubre de 2014 a las 17 horas, reunión con especialistas en materia de productividad y competitividad de la UNAM, de la CEPAL, de la Organización Internacional del Trabajo, del Instituto Mexicano de Competitividad, de la CTM y del
de la Comisión Económica del Consejo Coordinador Empresarial. Miércoles 22 de octubre de 2014 a las 10 horas, reunión con especialistas en materia de productividad y competitividad de las organizaciones anteriormente mencionadas. Jueves 23 de octubre de 2014 a las 10 horas, reunión de las juntas directivas de las comisiones de competitividad y de economía. Dicho lo anterior, se pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra al respecto hasta por 5 minutos. Le solicito atentamente al diputado secretario, al diputado Mario Sánchez, que pregunte si alguna de las compañeras diputadas o alguno de los compañeros diputados tiene deseo de hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, le pregunto a los asistentes, ¿quién desea hacer uso de la voz hasta por 5 minutos? Bueno, yo creo que todo el mundo está conforme con lo que acaba de decir el señor presidente. Entonces, le solicito… No, ahora Le solicito al diputado Mario Sánchez, presidente de la Comisión de Economía, ponga a consideración en votación económica la aprobación del programa de trabajo para el desahogo de la iniciativa del Ejecutivo Federal. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si es de aprobarse el programa de trabajo para el análisis y discusión en comisiones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Y se adiciona el artículo 21 bis a la Ley de Planeación que presentó el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Los que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. ¿Abstenciones? Bueno, una abstención, señor presidente. Muchas gracias, pero diputado queda aprobado el secretario. programa de trabajo. Muchas gracias, diputado secretario. Con el fin de dar cumplimiento al programa de trabajo y para procurar la continuidad de las labores de estas comisiones, garantizar la suficiencia técnica y promover el consenso, con fundamento en el artículo 171 del reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de las diputadas y los diputados presentes declarar en carácter permanente a la presente reunión, para lo que de manera previa se pregunta si alguien desea hacer uso de la voz. Al respecto, hasta por 5 minutos. Le solicito atentamente al diputado secretario me haga el favor de anotar quiénes son los que desean hacer uso de la voz en este tema. Los que desean hacer uso de la voz, por favor, manifestarlo. No hay ninguno, señor presidente. Le solicito al diputado Mario Sánchez, diputado presidente de la Comisión de Economía y diputado secretario de las Comisiones Unidas, ponga a consideración en votación económica la aprobación de la declaración de carácter permanente de la presente reunión de Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía. Gracias, señor presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si es de aprobarse la declaración de carácter permanente de la presente reunión de Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía. Los que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. ¿Abstenciones? Señor presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Fue unánime. Solicitaría a nuestros compañeros diputadas y diputados y a los asesores y a los miembros de la prensa nos hagan el enorme favor de guardar silencio para que nos vayamos habituando a las exposiciones que dentro de unos minutos nos harán los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Economía. Aprobada la declaración de carácter permanente de la presente reunión de Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía. En vista de que se ha declarado permanente la presente reunión, se decreta un receso de 5 minutos para recibir a los servidores públicos de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, que enseguida habrán de exponernos el contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal en discusión.
Les solicito atentamente a los diputados que no abandonen el salón para dar continuidad a los trabajos de las Comisiones Unidas. Se declara, por lo tanto, el receso de 5 minutos mientras recibimos a los funcionarios invitados para la sesión del día de hoy. De Economía. Me permito presentarles al licenciado Abraham Zamora Torres, jefe de la Unidad de Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está el día de hoy con nosotros. A la licenciada María del Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Al licenciado José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Dando continuidad a la reunión permanente de las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, quiero darle la bienvenida y las gracias por acudir a esta reunión de trabajo y compartir sus conocimientos con nosotros a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía, cada uno de los cuales hará una exposición de hasta 15 minutos conforme al siguiente programa. El licenciado Abraham Zamora y la licenciada María del Rocío Ruiz Chávez expondrán los elementos fundamentales de la iniciativa de ley enviada por el presidente de la República. El licenciado Rogelio Garza nos dirá qué es lo que la subsecretaría a su cargo está haciendo al respecto. Una vez concluidas las participaciones referidas, se abrirá una ronda de preguntas de los diputados y respuestas de los servidores públicos de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía. Por lo tanto, me permito invitar al licenciado Abraham Zamora nos haga el favor de iniciar esta reunión. Gracias, diputado presidente. Vuelvo a insistirle a mis compañeras y compañeros, a sus asesores, a los demás invitados y a la prensa, guardemos silencio con objeto de que podamos escuchar atentamente lo que los funcionarios nos van a explicar. Muchas gracias, diputado presidente Adolfo Uribe, diputado presidente de la Comisión de Economía Mario Sánchez, señoras y señores diputados, muy buenas tardes, muy buen provecho a todos. Como lo ha mencionado el diputado presidente de la Comisión de Competitividad, el Ejecutivo Federal hace un par de semanas envió a la consideración de esta Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para la que se expide la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad, así como una adición también al artículo 21 bis a la Ley de Planeación. Como lo comentó el diputado Uribe, entre la subsecretaria Rocío Ruiz de la Secretaría de Economía, de subsecretaria de Competitividad, y con el subsecretario Garza haremos una exposición de lo que motiva, en primer lugar, esta iniciativa enviada por el Ejecutivo, las características generales de la iniciativa, digamos que voy a presentar, yo en una primera fase, la subsecretaria Rocío Ruiz va a presentar el detalle del contenido de la iniciativa y posteriormente la subsecretaria Garza hará algunos comentarios sobre la política industrial de la Secretaría de Economía. Adelante. Bueno, lo que motiva esta iniciativa del Ejecutivo Federal. Vuelvo a insistir muy encarecidamente que mantengamos el silencio. Es muy importante lo que se nos va a decir y realmente no creo que sea justo para lo que tenemos que aprender las Comisiones Unidas con objeto de que podamos dictaminar adecuadamente la iniciativa de ley, el que escuchemos estas exposiciones con tanto ruido. Les pido sobre todo a las personas que están en el mezanín nos hagan el favor de guardar silencio con objeto de que podamos nosotros llevar a cabo exitosamente esta reunión. Muchas gracias anticipadas, pero insistimos, por favor, guardemos silencio. Lo que motiva esta iniciativa es una iniciativa que complementa o que intenta complementar el esfuerzo de transformación estructural que se ha dado
en el Congreso de la Unión con el conjunto de iniciativas que han sido aprobados en los últimos meses, que son iniciativas de corte muy transversal, que traen beneficios globales para la economía en diversas materias como la competencia económica, energía, las telecomunicaciones. Sentíamos que faltaba un componente que fuera enfocado a orientarse a políticas de carácter sectorial, de carácter regional, que aceleraran la reanimación económica de algunos sectores. Esto parte del diagnóstico, traigo algunas láminas iniciales de diagnóstico, que parte de reconocer que el crecimiento económico de los últimos años pues, ha sido insuficiente, no solamente en materia de crecimiento económico, sino para elevar las condiciones de vida de las familias mexicanas. El crecimiento de la economía, como se ha dicho reiteradas veces, ha sido en promedio en los últimos 30 años del 2.4%. Este crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto es el que está mostrado del lado izquierda de la gráfica, lo cual también se ha traducido en que la evolución de los salarios reales en México no se haya incrementado de manera consistente en los últimos 30 años. La siguiente lámina muestra lo que también como diagnóstico el Gobierno de la República, el Gobierno del presidente Peña Nieto, ha venido manifestando como una causa del bajo crecimiento. Como la principal causa del bajo crecimiento es la contracción de la productividad, es decir, no solamente importa a qué velocidad acumulamos la inversión, el empleo, los recursos para producir, sino también qué tan eficientemente los estamos aprovechando. La medida oficial de la productividad en México es la productividad total de los factores, que está mostrada en la lámina del lado izquierdo, en la cual la medida oficial del INEGI se empieza a contabilizar desde 1990, de 90 al 2011. En este periodo de más de 20 años, la productividad en el periodo ha disminuido en 8.2%, lo cual equivale a un decrecimiento anual de 0.4%. No todos los periodos han tenido bajas en la productividad. Si ustedes alcanzan a ver en las gráficas, podrán darse cuenta que hay periodos como el periodo entre 95 y 2000, donde la productividad sí se incrementó en 1.1% anual promedio. Sin embargo, en los otros 3 periodos que se muestran aquí en la gráfica, entre 90 y 95 y después del 2000, la productividad ha venido disminuyendo y sí es una causa por la cual no hemos logrado consolidar un crecimiento económico sustentable en el tiempo. Eso ha generado, es lo que muestra la gráfica del lado derecho, que la brecha del PIB que tenemos o del Producto Interno Bruto con respecto a Estados Unidos está aumentando. En la medida en que en México la productividad ha disminuido, se ha incrementado la brecha con respecto a Estados Unidos. En lugar de ir convergiendo, nos hemos venido alejando con respecto a Estados Unidos. Ahora, también la baja productividad se viene reflejando en un deterioro de la competitividad. ¿Por qué? Hay una relación muy estrecha. La gráfica de la derecha tiene, digamos ahí, países en el mundo y cuál es la relación que hay entre productividad total de los factores y la competitividad. Los países que no son productivos tienen menos posibilidades de ser competitivos. La productividad es una condición necesaria para incrementar la competitividad de los países y de los sectores en lo particular. Y por eso es que también la iniciativa de ley, si bien reglamenta el artículo 25 y 26 constitucionales, en las cuales se estableció el criterio de competitividad en dichos artículos, nosotros en la iniciativa que estamos poniendo a consideración de ustedes, estamos proponiendo que las medidas de impulso sean no solamente la competitividad, sino la productividad como 2 elementos que están enlazados y que son indispensables para fortalecer el crecimiento económico. Entonces, esta estrecha relación también se muestra en la gráfica de la derecha, donde podemos observar que el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, si bien se incrementó en algunos años, no ha sido constante y incluso el último año disminuyó. Ahora, si vemos también el tema de la productividad, tiene también una importante dimensión social, no solamente porque, digamos, importa para términos de crecimiento y del desarrollo de las capacidades productivas del sector privado, sino que los estados que son menos productivos tienden también a ser aquellos que tienen mayores niveles de
de pobreza y también que son los menos competitivos. Del lado izquierdo se muestran la relación que hay entre la productividad y la pobreza en los estados, y repito, los estados con menores niveles de productividad son aquellos que son los que tienen más niveles de pobreza. Y también la productividad tiene una relación muy estrecha con la competitividad de los estados. Es importante remarcar, todos los estados que tienen la más alta productividad son aquellos también que son los más competitivos para atraer inversiones y generar empleos de calidad. En la última lámina que traemos del diagnóstico y que viene explicada en la exposición de motivos de la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal, es otra dimensión también de la productividad a nivel, así como viene a nivel estados, también viene a nivel sectores. No es la productividad, digamos, no ha disminuido, si bien tenemos una disminución en los últimos 20 años, no es igual en todos los sectores. Los sectores que han sido abiertos a la competencia, que enfrentan mayor competencia con los mercados globales, principalmente que se identifican en la manufactura y en el sector secundario, son aquellos que son más competitivos, y aquellos que están más cerrados a la competencia, como el sector comercio y servicios, son los que han tenido decrecimientos más bajos, en particular el comercio al menudeo, el sector turismo, que integran al 20% del empleo. Se ha contraído la productividad en más del 15% en este mismo periodo. Como consecuencia de este diagnóstico que viene en la exposición de motivos de la iniciativa que mandó el Ejecutivo Federal, lo que estamos proponiendo es una iniciativa que tiene cuatro componentes muy claros. Lo que intenta la iniciativa es el que sirva como un mecanismo institucional para establecer una política activa de fomento económico con visión de largo plazo. Esto es, no solamente se refiere a tener una política industrial en el sector secundario, sino a tener una política activa de fomento económico tanto en el sector primario, en la parte agrícola, en el sector secundario, que es la parte de manufactura, y en el sector terciario, que es el sector servicios. Esto es, digamos, la motivación principal que tiene la iniciativa de ley, es que el gobierno federal siempre tenga una política activa de fomento económico y que esta política activa tenga una visión de largo plazo, y por eso se está proponiendo la modificación al artículo o la adición al artículo 21 bis de la Ley de Planeación, para que exista la obligación del Ejecutivo Federal de siempre contar con una visión de largo plazo que quede establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Un segundo objetivo o digamos que propone la iniciativa es obligar al gobierno federal a contar siempre con un programa de productividad y competitividad que tenga estrategias de carácter transversal, estrategias sectoriales y estrategias de carácter regional, que existan también la política de fomento económico, además de estar aterrizada en un programa, tenga mecanismos de concertación que sean a través de un comité donde estén activos los sectores productivos de la economía, que es el Comité Nacional de Productividad. Como antecedente, el Comité Nacional de Productividad está en el artículo 153K de la Ley Federal del Trabajo. A través de un decreto del Ejecutivo Federal se establecieron sus miembros, ha venido funcionando desde mayo del año pasado, y con base en lo que ha venido avanzando el Comité Nacional de Productividad, estamos proponiendo que ahora descanse en esta ley como un mecanismo de concertación y de propuestas al Ejecutivo Federal, y adicionalmente que tenga un mecanismo concreto de seguimiento y evaluación de la evolución de la competitividad y productividad, no solo para dar seguimiento a las recomendaciones que dé el Comité Nacional de Productividad, que deberán quedar plasmadas en matrices de compromisos con indicadores concretos, sino existe o se propone que exista una obligación del Ejecutivo de incluir en el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo un informe de avances en materia de productividad y competitividad, además de un reporte semestral que enviaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso. ¿Cómo creemos que esta iniciativa fortalece el marco jurídico para impulsar o fomentar la actividad económica? Primero, como lo mencioné en un principio, esta ley reglamenta las modificaciones que el Congreso aprobó el año pasado en materia en los artículos 25 y 26 constitucionales, que son los artículos que hablan sobre la rectoría del Estado en la economía, poniendo a la competitividad como un medio que es indispensable en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo, lo que estamos proponiendo también es que en la Ley Nacional, en la Ley de Planeación, como lo mencionaba yo hace unos momentos, se incluya en el plan consideraciones de largo plazo, en un horizonte de hasta 20 años, respecto de la política de fomento económico. Ahí creemos que esto obligaría a que el sector privado tenga certidumbre sobre algunas de los elementos fundamentales de la política de fomento y de apoyo económico de los sectores. Esta política en concreto, en la iniciativa de ley que mandó el Ejecutivo, está en el artículo 2, en la cual se refiere a que el Ejecutivo deberá instrumentar una política nacional de fomento económico para la competitividad, la productividad y el desarrollo industrial. Se establece, como decía yo, la obligación de un programa, está en el artículo 5, en la cual la política de fomento se debe implementar a través de este programa. En el artículo 9 hace referencia al Comité Nacional de Productividad que mencionaba en la lámina anterior, como un órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal, que tenga, digamos, medidas de carácter transversal, sectorial y regional, y del cual esté obligado el Ejecutivo a rendir cuentas al Congreso de la Unión. Y también la Ley de Planeación, en la adición que estamos proponiendo, establecería que los programas que deriven del Plan Nacional de Desarrollo tengan también congruencia con el programa especial que estamos proponiendo, sea obligación del Ejecutivo Federal realizar. Nada más una mención adicional sobre las modificaciones a la Ley de Planeación. El artículo 21 bis a la Ley de Planeación que estamos proponiendo adicionar, además de la visión de largo plazo a 20 años que ya había yo mencionado, también considera que esta política nacional se pueda actualizar en cada administración del Ejecutivo Federal, es decir, que no sea algo estático, sino que cada administración federal pueda en su Plan Nacional de Desarrollo, esté obligado a poner una planeación a 20 años, pero que se pueda actualizar en cada administración federal, y como también ya lo mencioné, que los programas derivados del plan guarden congruencia con el programa especial para la productividad y la competitividad. Ahora daría yo la palabra, si me permite, señor presidente, a la subsecretaria Rocío Ruiz, quien va a dar los detalles de la Ley de Productividad y Competitividad. Sí. Le solicito a la subsecretaria Rocío Ruiz que nos haga el favor de exponer el contenido de la iniciativa de ley mandada a esta soberanía por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a los señores diputados de la Comisión de Competitividad y la Comisión de Economía, a sus presidentes, a los diputados que conforman estas dos comisiones, el que nos hayan permitido venir a platicar un rato con ustedes sobre las condiciones de esta ley. Primero que nada, quisiera yo retomar lo último que señaló el licenciado Abraham Zamora. O sea, ¿qué es esta ley o qué buscamos con esta ley? Pues lo que buscamos es darle institucionalidad a la política de fomento económico, pero no solo la política de fomento económico de hoy, sino política de fomento económico a largo plazo. O sea, lo que queremos es crear las instituciones necesarias precisamente para que el país pueda planear hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras vocaciones, cuáles son nuestras cualidades y qué es a donde podemos llegar para generar un mejor ambiente a la inversión y con esto mejores empleos y mejores condiciones para los mexicanos. Segundo, yo creo que esta ley también propone las instancias de coordinación a través del Comité de Productividad, como ya se dijo. Entonces es muy importante lo que esta ley plantea, porque da la forma donde nos vamos a coordinar las entidades o el sector público que va a participar junto con el privado. También crea los mecanismos precisamente para la concertación de acciones. Y por último, yo diría que da un seguimiento puntual, o sea, habla de vinculación de los compromisos, habla de matrices, y vamos a ver detenidamente todas estas cosas. Yo me iría aquí a los objetivos de esta ley, y Abraham se refirió bastante y muy claramente al proceso de productividad y cómo está relacionado con la competitividad. Yo quisiera hablarles un poquito de competitividad, que es un poco el tema que me toca en la Secretaría, y decirles que realmente nuestro país, por el tamaño de la economía, por el volumen de su población, debíamos estar en los rankings mundiales de competitividad alrededor de los 20, nunca arriba de los 30. O sea,
Cuando se forman los BRICS, ustedes saben que escogieron a los países precisamente por el tamaño de su mercado interno, por el tamaño de Producto Interno Bruto, son países grandes como Brasil, Rusia, China o la India. Nuestro país tiene esas características, tenemos un PIB que podría estar, si no en los primeros 10, sí deberíamos estar entre los 20 y los 30. Y andamos muy por arriba. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que no hemos generado las condiciones precisamente de productividad para que nuestro país pueda competir. ¿Y qué estamos hablando cuando decimos competitividad? Pues es un término, cuando hablamos de productividad, es cómo aprovechamos nosotros los factores de la producción, o sea, qué mezcla hacemos de capital, de empleo, de tierra, para producir ciertos bienes. Es un término donde cada país puede mejorar por sí mismo, pero la competitividad es un término totalmente relativo, es decir, cómo nos movemos en el mundo en comparación con otros países, cómo competimos, de ahí viene la palabra competitividad, con el mundo para traer un pedazo de la inversión o del comercio exterior que se reparte en el mundo. A lo mejor no podemos hacer nada para que Infor invierta más en el año 2015, pero lo que sí podemos hacer, que es inversión, ¿cómo hacemos para que parte de esa inversión se venga a nuestro país? Estoy hablando de una empresa automotriz, pero podemos hablar de cualquier sector en el mundo, cómo se reparte esta cantidad de inversión, ya sea nacional o extranjera, o cómo se reparte el comercio exterior entre los países. Esto es a través de la competitividad, o sea, cómo competimos y al menos debemos ser tan competitivos como nuestros principales competidores. Entonces, algunos de los objetivos de la ley. Ya se mencionaba que uno de los principales objetivos, ahí tienen ustedes 12 objetivos, señalaré algunos de ellos, los demás los tienen en pantalla, pero principalmente es aumentar la productividad de la economía en su conjunto. Tenemos que ver cómo mejoramos, pero también qué sectores o qué regiones específicas podemos detonar la productividad de acuerdo a su vocación, de acuerdo a los recursos naturales, de acuerdo a la generación de empleo o las condiciones que el propio gobierno detone, por ejemplo, para el desarrollo de una región como el Istmo, que le vemos posibilidades, pero que actualmente no cuenta con los elementos para desarrollarse, ¿cómo lo hacemos para detonarlo con el impulso del gobierno federal? En segundo, ¿cómo hacemos para que escalemos la producción a mayor valor agregado? Tenemos un ejemplo típico de unas industrias que son tradicionales de nuestro país y que no han podido ser competitivas. Ejemplo, la confección. Si nosotros queremos competir con China en ropa barata, en jeans de $5, la verdad no tenemos nada que hacer. Nosotros tenemos que irnos a productos de mayor valor agregado, con diseño, con moda, con entrega rápida. El mercado de resurtido de Estados Unidos debía ser un mercado mexicano. China no puede por las distancias resurtir el mercado. Este es un mercado nuestro, donde la logística, la cercanía con el país que más consume, el mercado más grande del mundo, que es una ventaja relativa, debemos hacerla una ventaja competitiva. O sea, el estar pegados a Estados Unidos no nos sirve de nada si nos tardamos más en trasladar el producto de Puebla a Nueva York que de Hong Kong a Nueva York. Entonces, todo esto es cómo convertimos ciertas ventajas que tenemos como país en ventajas competitivas para que nuestro sector productivo, llámese industria, llámese comercio, llámese servicio, pueda crecer a las tasas que requerimos y que ya también mencionaba Abraham Zamora. Tenemos el impulso a los emprendedores. Ya la Secretaría de Economía tiene un programa para esto, no voy a repetirlo, es bastante conocido, pero sí queremos que las pequeñas y medianas empresas se inserten en las cadenas productivas. Desarrollo de la innovación aplicada. Yo creo que siguiendo el ejemplo que traíamos de la confección, diríamos que una empresa que aplica la biotecnología le puede servir, por ejemplo, para el tratamiento de las aguas residuales en materia textil, aguas que pueden volver a utilizar sin tener el costo que significa sacarlas, sino con la aplicación de nuevas tecnologías podemos aprovecharlas. O la biotecnología, que nos permite hacer fibras
de características como si fueran telas naturales, aunque estas vengan de un proceso artificial. Desarrollo de proveedores. Somos grandes exportadores de ciertos productos. Yo pondré el ejemplo clásico que todos conocemos de la industria automotriz terminal o de la industria electrónica. Somos el principal proveedor de pantallas planas en Estados Unidos y nadie pensaría en surtir el mercado americano si no tiene una planta automotriz en México. Sin embargo, no hemos integrado la cadena hacia atrás, al proveedor del proveedor y al proveedor del proveedor del proveedor, lo que le llaman Tier 2 o Tier 3, porque el primer proveedor, normalmente la industria automotriz, lo invita a que se venga al parque industrial. Pero los proveedores de donde además la inserción de la empresa PYME es es el volumen adecuado, las empresas pequeñas no pueden meterse a ser proveedores de las grandes empresas para hacer transmisiones, pero sí podemos los componentes de las transmisiones integrar empresas pequeñas. Mejorar el ambiente de negocios, que es otro de los objetivos, y perdón que me vaya despacio en esta lámina, pero es que yo creo que es la médula de los objetivos que estamos buscando en esta ley. Algunos de los temas que ya llevamos en la Secretaría para mejorar el ambiente de negocios es, por ejemplo, trabajar en el registro público de la propiedad, que es estatal, o trabajar en el registro público de comercio, donde estamos haciendo un sistema para tener interconectadas las 269 oficinas que tenemos en todo el país y donde verdaderamente es un caos para que una empresa pueda registrarse. No podemos hacer consultas por internet. Si queremos establecer una empresa en el estado de Jalisco, tenemos que ir a depositar físicamente nuestro registro en el estado de Jalisco. Entonces, cualquier inversionista que quiera venir de fuera encuentra con trabas a nivel incluso federal, donde no le facilitamos que el señor tenga la confianza y la certidumbre de que conoce quiénes son los accionistas con los que va a invertir, o si la planta o el terreno sí es propiedad del que se la está vendiendo. Entonces, hay muchas cosas donde con ciertos sistemas electrónicos podemos facilitarle la vida y dar certidumbre, lo que crearía un mejor ambiente de negocios. Pasamos a la siguiente lámina y vemos que la política de fomento económico requiere de la participación de varias dependencias. No solo está concentrada en la Secretaría de Economía, donde preferentemente trabajamos con los sectores industriales, pero yo les pondría el ejemplo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es muy importante que trabaje y que opere en esta comisión, dado que está encargado de la inversión en capital humano, de la capacitación laboral, de la formación de competencias, o la SCT, infraestructura. Decíamos que una de las ventajas que tiene nuestro país es su posición geográfica, pero si no contamos con la infraestructura de puertos, de carreteras, de cruces fronterizos, y México puede convertirse en un hub de logística. Ponía yo a veces en otras presentaciones el ejemplo de que Colombia, Chile o Perú mandan sus productos a Long Beach y de ahí al oriente. ¿Por qué no vienen a Manzanillo? Son nuestros socios comerciales, les podemos dar facilidades para que de aquí se embarquen a Hong Kong y los aviones que traen de Hong Kong a México componentes electrónicos no se regresen en vacío. Con eso bajaríamos el costo de nuestras importaciones, pero generaríamos también condiciones para el desarrollo de nuestros puertos y para eso necesitamos una SCT que nos esté apoyando en la infraestructura, en el desarrollo de puertos o de aeropuertos, como el caso de Guadalajara, que se ha hecho un buen trabajo y donde incluso hoy tenemos capacidad de sobra que podemos aprovechar. Y quisiera mencionar dos sectores específicos donde lo que haga la Secretaría es detonante para la competitividad. El sector agricultura, donde la Zagarpa es la que diseña estas políticas, o el sector de turismo, donde la sectura es importante en su participación. Entonces, estamos hablando de todas estas secretarías, me salto el ejemplo de otras que son obvio, y me voy un poquito a la política ya de qué establece la ley. Bueno, la ley establece un programa especial para la productividad y la competitividad. Lo establece como un instrumento por el cual se ejecutará la Política Nacional de Fomento Económico. Tanto la ley como el programa especial serán de observancia obligatoria para el sector público. Para el sector privado, obviamente, tenemos que hacer concertaciones,
Pero la elaboración de este programa, que está a cargo de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Economía, lo que precisamente pretende es establecer una política de carácter transversal, sectorial y regional. O sea, podemos tener medidas que le afecten a todos los sectores, como puede ser el financiamiento, ya hablaba yo del transporte, pero también tenemos políticas especiales para ciertos sectores donde sabemos que la característica que tiene ese sector requiere de apoyos especiales. Por ejemplo, las tecnologías de información, que son totalmente diferentes a una industria manufacturera, pues requiere de políticas específicas que apoyen este sector. Normalmente son empresas que no tienen activos fijos, sus activos son los trabajadores, entonces el acceso al crédito es difícil para ellos. O sea, ¿cómo caminas a una empresa de innovación o cómo caminas a una empresa de tecnologías de la información cuando tus activos no te pueden dar acceso a un crédito, no puedes poner en garantía a los trabajadores? Entonces, por eso estamos pensando en políticas sectoriales a las cuales ahondará el secretario Garza, y yo aquí sigo con otros puntos, como el establecer horizontes de mediano y largo plazo. Normalmente planificamos para 6 años, el programa o la planificación la terminamos el segundo año de gobierno y ya nada más nos quedan 4 para implementarlos, y cuando viene alguien más cambia estos programas y volvemos a empezar. Y bueno, me ha tocado estar en bastantes planes y en bastantes programas en la Secretaría. Aquí lo que se pretende no es coartar lo que el próximo gobierno quiere hacer, sino dejarle un diagnóstico de largo plazo y un horizonte de medidas. El gobierno que venga acomodará estas medidas o las tomará en la medida de lo posible, pero ya se le deja por lo menos un diagnóstico y un programa diciéndole la visión que tenemos a 20 años. Instrumentos específicos de ejecución hay muchos que les podía señalar, que la ley de alguna forma, si no los hace explícitos, los está complementando. Por ejemplo, las compras de gobierno. Las compras de gobierno es un instrumento que tiene el gobierno federal precisamente para detonar ciertos sectores y que en algún momento se meterán en parte de las acciones que el Comité de Productividad proponga a las secretarías. Ahora, ¿cómo funciona esta concertación? Ya lo mencionaba Abraham Zamora, a través del Comité Nacional de Productividad, será funcionando como hasta hoy, un órgano de consulta auxiliar del Ejecutivo. Yo diría que en la estructura solo cambia que el presidente de la República tiene interés en tener de manera directa los resultados de este comité, por lo cual será nombrado presidente honorario para estar muy al tanto de estas políticas que se implementen en el comité. También podrá el comité emitir recomendaciones que, si bien no son vinculantes para el gobierno federal, pero en el gobierno federal vamos a tener la responsabilidad de contestarles en 60 días. O sea, no necesariamente vamos a seguir al pie de la letra las recomendaciones, pero sí vamos a tomar muy en cuenta, porque este comité tiene empresarios, tiene al gobierno federal, tiene a los sindicatos, tiene a la academia. Entonces, lo que tenemos que hacer responsablemente las dependencias es tomar estas recomendaciones, analizarlos y en su caso contestarles por qué sí o por qué no llevamos a cabo o cómo vamos a implementar las medidas. Cuando se acepte por el parte del gobierno federal estas recomendaciones del comité, vamos a hacer compromisos por escrito con matrices que nos pongan objetivos y metas y tiempo para resolverlo. Con esto las recomendaciones no quedan de buenos deseos ni quedan en el aire, y estamos pendientes. El propio comité revisará la ejecución y el desempeño de estas actividades. Otro punto que establece la ley directamente es la coordinación y la evaluación y seguimiento de la Política Nacional de Fomento Económico. O sea, no solo tenemos que hacer una política, sino que tenemos que ver su ejecución, y entonces la ley establece en un apartado muy específico que la Secretaría de Economía dará seguimiento a los indicadores en materia de competitividad. Yo les diría que esta obligación que nos pone la ley se complementa mucho con el seguimiento que en la Secretaría estamos dando a los temas de competitividad, que son compromisos o que hay indicadores en los programas sectoriales que tiene cada dependencia.
O sea, lo que tratamos de hacer es decir, bueno, los indicadores nacionales que genera el INEGI o los indicadores internacionales de organismos reconocidos como el Foro Económico Mundial nos dice o nos plantea ciertas tasas de crecimiento. ¿Qué es lo que está escrito en el programa sectorial? Bueno, pues que tantos niños van a tener acceso a la educación tecnológica o que requerimos tanto de ancho de banda, perdón, para el desarrollo del Internet. Entonces, esos números nos permiten dar seguimiento a políticas que a veces son muy generales y que si no los traducimos en indicadores concretos y en matices de compromisos, se van a quedar como buenos deseos. Yo creo que con esto, la Secretaría el informe anual de ejecución del PND contemplará precisamente un avance de la ejecución del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, además de que la Secretaría de Hacienda enviará al Congreso de la Unión informes semestrales sobre los avances y resultados de la implementación de este programa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, subsecretaria, licenciada María del Rocío Ruiz Chávez. Le solicitamos el uso de la voz al licenciado José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, señores presidentes de las comisiones, muchas gracias por la invitación, encantados de estar aquí. Señores diputados, señoras diputadas, muchas gracias por esta invitación. Les voy a platicar un poquito de la política de fomento que estamos siguiendo en la Secretaría de Economía y que van a ver ustedes ahorita que presente, viene a englobar un poquito lo que estamos haciendo ya como gobierno, lo que empezamos a hacer desde esta nueva administración, la forma en la que venimos operando y cómo esto viene a encajar un poco con la propuesta que estamos haciendo de esta ley o de la propuesta que se hace de esta ley, cómo vamos trabajando. Adelante, por favor. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo, se cortó por ahí. El Plan Nacional de Desarrollo en sus 5 ejes, en el eje de México Próspero, nos indica que tenemos que trabajar en una política de fomento económico con sectores dinámicos y tradicionales de la economía. Es decir, nos indica que tenemos que atender el tema de sectores en el país, teniendo y visualizando las diferencias que se marcan en distintos sectores que existen en la economía. Adelante, por favor. Dentro del plan sectorial que hace la Secretaría de Economía, que es el PRODEIN, Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, ahí nosotros marcamos específicamente un plan de política de fomento económico. Lo que hacemos, un plan, primero, donde vamos a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueve el crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. Vamos a impulsar la productividad en sectores maduros, la competitividad en sectores dinámicos y atraer y fomentar sectores emergentes. Vamos a incentivar el desarrollo de proveeduría para integrar y consolidar cadenas de valor. Además, vamos a promover la innovación como una parte fundamental dentro de la nueva política industrial, con una gran participación del sector privado con la academia. Aquí lo que estamos haciendo, lo que vamos viendo, es cómo a través de la política y de la estrategia estamos pretendiendo o estamos atacando la problemática que vemos en los sectores económicos que vemos. Con base en esto, adelante, y ahorita voy a ir especificando un poquito más, hicimos un rastreo de sectores y identificamos estos sectores maduros, dinámicos y emergentes. Y el objetivo de separarlos o identificar sectores es porque cada uno de este tipo de sectores requiere políticas distintas. Es decir, los sectores maduros en México, como pudieran ser el metal mecánico, el textil, el vestido, el cuero y el calzado, este tipo de sectores, que son sectores ya maduros en México, requieren cierto tipo de políticas para hacerlos más productivos. Es decir, tenemos que hacer que el sector textil de México sea más productivo, que baje sus costos, que genere competencia, que tenga competitividad dentro de su sector para que pueda generar mayor valor dentro del sector. Los sectores dinámicos, como podemos poner el ejemplo del sector automotriz, son sectores que son muy productivos internamente
y que tenemos que ayudarlos a ser competitivos a nivel internacional. Es decir, la industria automotriz mexicana compite contra la industria automotriz del mundo. Cuando nosotros peleamos, y ustedes han visto últimamente todas las plantas que hemos traído a México, BMW, Kia, General Motors, varias plantas que hemos, Mazda, que hemos traído a México, para poder traer esas plantas a México, que son, estamos hablando de inversiones de 2.000, 3.000 millones de dólares, ese tipo de plantas vienen a México porque ganamos la competencia con otros países. Le ganamos a Brasil que viniera a México, o le ganamos a la India, o le ganamos al mismo Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que hacer con los sectores dinámicos, tenemos que hacerlos competitivos o ayudarles en la competitividad para que ellos puedan competir mejor con el mundo. En los sectores emergentes, lo que tenemos que hacer es una política de atracción y fomento en México. La biotecnología, el farmacéutico, las industrias creativas, el equipo médico, son sectores nuevos en México, son industrias nacientes, por llamarlo de alguna forma, por el tiempo que llevan y por el desarrollo. Tenemos que hacer políticas para atraerlos y para fomentarlos. Es decir, por ejemplo, para el caso de biotecnología, tenemos que generar esquemas de financiamiento, tenemos que generar capital semilla que los ayude a fortalecerse y a invertir en proyectos para que puedan crecer el tamaño de ese tipo de empresas. Tenemos que ligarlos con los sectores industriales y académicos para que generen las sinergias y pueda el sector irse consolidando y creciendo. Entonces, el objetivo de separarlos o de identificar sectores es poder establecer políticas distintas para cada uno de los sectores, y esa es la política industrial que estamos siguiendo en la Secretaría de Economía y sobre la cual estamos basando el apoyo que estamos llevando en el tema industrial y comercial. Adelante, por favor. Igualmente en la lámina anterior, si ustedes recuerdan la estrategia 1.6 y 1.7, que era desarrollo de proveedores y desarrollo de clústeres e innovación, aquí lo que tenemos es, así como tenemos políticas verticales que es cada sector, es decir, yo agarro al sector automotriz y trabajo con el sector en su interior, con el textil, con el agroindustrial, trabajo dentro del sector. Tenemos políticas transversales que se trabajan con todos los sectores. Esto tiene que ver con el tema de desarrollo de proveedores, es decir, estamos ideando esquemas de desarrollo de proveedores que le pegan a todos los sectores. Un esquema de desarrollo de proveedores de tiros de precisión, donde trabajamos directamente con en el caso automotriz otra vez, con las armadoras, con los Tier 1, los proveedores principales, para que desarrollen cadena productiva hacia abajo, que desarrollen proveedores, y vamos viendo nosotros cómo puntualmente los vamos ayudando a desarrollar esto. Igualmente, en el tema regional, vamos trabajando con las industrias e identificando los agrupamientos industriales por regiones y vamos trabajando específicamente en las regiones. Por ejemplo, en el sector aeronáutico tenemos varias concentraciones de empresas del sector aeronáutico, en Querétaro, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California. En estos sectores se caracterizan algunos por cierto tipo de proveeduría, por ejemplo, Sonora y Chihuahua muy encaminados a partes de avión, a trenes de aterrizaje, a partes de alerón, a partes del fuselaje y a avionics, la parte interna de lo que tiene que ver con el desarrollo de software. Querétaro mucho con avionics, mucho con la estructura, con los arneses. Se van generando clústeres regionales en los cuales vamos aplicando políticas públicas para ayudar a ese tipo de clúster. Aunque estamos hablando de un mismo sector, por regiones tienen distintas dinámicas. Entonces hay que trabajar con ellos en esas distintas dinámicas que estamos hablando. El tema de innovación, un tema sumamente importante para este gobierno. El señor presidente de la República lo marcó desde un principio, inclusive le incrementó al CONACYT sustancialmente los recursos con ayuda de este Congreso. Se le asignaron más recursos a CONACYT para el tema de innovación, porque queremos que el tema de innovación sea un tema fundamental dentro de la política. Igual estamos ideando a través de un comité intersectorial de innovación políticas para poder desarrollar y poder ayudar en el tema de innovación a las distintas cadenas de producción para poder incentivar la creatividad y el desarrollo dentro de la cadena a través de la innovación. Si no competimos y si no innovamos como industria, no vamos a ser capaces de ir a las esferas de mayor valor agregado, que es lo que queremos, a las esferas que mayor
contenido y mayor productividad le dejan al país. Y un tema de capital humano, que también es un tema cross, donde estamos estableciendo políticas puntuales para ayudar a los sectores a conseguir el capital humano, sobre todo especializado, que se requiere. Aquí les puedo poner dos ejemplos muy puntuales: la Universidad Aeronáutica, que se hizo en Querétaro, con apoyo del gobierno federal y de la industria. Hay una universidad que tiene alrededor de 6,000 estudiantes al lado del aeropuerto de Querétaro, en donde se están formando alumnos especializados para el sector aeronáutico en México. Esta industria, que ha crecido mucho, requiere capital humano sumamente especializado y requerimos hacer políticas que nos ayuden a generar ese capital humano. Igualmente lo hemos hecho en Chihuahua, igualmente lo hemos hecho en Nuevo León ahora para generar capital humano para el sector energético, donde estamos elaborando junto con las universidades planes estratégicos, juntos con universidades de Estados Unidos, para generar planes estratégicos para desarrollo de capital humano, para poder generar gente para el sector energético, que es una de las vertientes que viene muy fuerte ahora en México y que la Secretaría de Economía toma un papel preponderante que ahorita voy a comentar. Adelante, por favor. Si cruzamos las dos láminas anteriores, si las sobreponemos, nos vemos una matriz de política industrial. Esta matriz de política lo que me indica es que yo trabajo de manera vertical con los sectores y de manera horizontal con los programas que impactan a todos los sectores. Aquí agregamos el sector energético, lo puse en rojo al final, porque el sector energético es un sector que con la reforma estructural al sector de energía va a ser un sector prioritario y al cual vamos a apostarle mucho y vamos a tener un programa específico de desarrollo de proveedores, de atención a los clústeres regionales que pudieran surgir, del tema de innovación y específicamente del capital humano para generar en el sector energético. Entonces, si ustedes ven esta matriz de política, lo que estamos haciendo es matizar el sector vertical de cada uno de las regiones que trabajamos y sectores con los temas regionales o los temas de desarrollo de proveedores en los que vamos viendo. A través de esta matriz, lo que nosotros hicimos o lo que estamos haciendo, y aquí viene un poco lo que les quería comentar, es que en el Comité Nacional de Productividad hemos venido trabajando junto con la academia y con los especialistas que están ahí, con la parte de la industria, y nosotros hemos subido este tipo de información al comité. La que sigue, por favor. Y lo que hemos visto es que en política industrial y el Comité Nacional de Productividad se identificaron 25 sectores de política maduros, dinámicos y emergentes. El Comité Nacional de Productividad recomendó que actuáramos en 8 sectores específicos, que es en el comercio minorista, en la agroindustria, en el turismo, en la gastronomía, en las autopartes eléctrico, electrónico, aeroespacial, es decir, el automotriz, el aeroespacial, el eléctrico, electrónico, y en el sector energético. Si ustedes se fijan, esta lámina con la anterior es casi un empalme de la política que estamos haciendo, es decir, el Comité Nacional de Productividad coincidió y recomendó o amplió un poco lo que estamos trabajando y lo que veníamos trabajando como sector. ¿Qué es lo que viene a hacer o qué es lo que hace el Comité de Productividad y qué es lo que hace esta propuesta, señores diputados? Es precisamente esto, nos da más fortaleza como gobierno para poder actuar en conjunto, poder matizar más los esfuerzos y que a través del comité podamos poner los esfuerzos donde el comité nos indique que debamos hacerlo, independientemente de la política que cada uno de los sectores, de los proyectos sectoriales que tengamos. Eso no quiere decir que yo deje de trabajar con los sectores, con los demás, con textil y con los demás, sino que el comité me está dando un mandato en que ponga una especial atención a este tipo de sectores. Y es lo que vamos a trabajar. Entonces, esto que están viendo ustedes creo yo que es uno de los ejemplos más vivos de la propuesta que se está haciendo de esta ley. Es cómo confluimos ahí las distintas secretarías, los esquemas de las universidades que hemos hecho con la Secretaría del Trabajo para el tema aeronáutico o de innovación. Aquí confluye y aquí llega a un comité donde el comité marca ciertas líneas y son las que tendremos que seguir. Esta es la presentación que yo les quería hacer y estoy a sus órdenes para poner el comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias al licenciado José Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio, por su exposición, y le pediríamos que cerrara esta parte de la exposición al licenciado Abraham Zamora con un par de minutos. Gracias, diputado presidente. Pues nada más, quizá para cerrar un poco lo que sería la presentación del Ejecutivo, hacer un comentario. Esta iniciativa, por supuesto, parte de la premisa fundamental que el sector privado es quien genera los empleos, quien genera valor agregado a la economía, que obviamente genera también los salarios de mejor calidad y que hay que estar coordinados precisamente con el sector privado para que esto pase. Que el éxito de las industrias que han mencionado los subsecretarios Rocío Ruiz y Rogelio Garza no es algo que se dé por accidente o de manera circunstancial, que el éxito que se ha dado en la industria automotriz, en la industria aeroespacial y demás, es porque ha habido políticas del Estado mexicano en coordinación con los gobiernos estatales y municipales que han sido consistentes y que han venido estimulando que pasen cosas. Lo que buscamos con esta iniciativa es precisamente eso, es buscar que en los sectores y en regiones del país pasen cosas de manera deliberada y de manera activa por parte del Estado mexicano. ¿Qué es esta iniciativa precisamente? O lo que estamos proponiendo es precisamente que se recoja con un método de concertación y que se establezca una política de fomento con obligaciones concretas, con instrumentos concretos como el programa de productividad, con un mecanismo de concertación como el Comité Nacional, con una mecánica de seguimiento. No es una política, la iniciativa de ley no es una política de fomento per se, es más bien el blindaje institucional o la herramienta institucional para que se pueda hacer una política de fomento. Repito, partiendo de la premisa en que el sector privado es el generador de empleos, de las inversiones y que necesitamos estimular para que pasen cosas de manera proactiva en la economía. Eso es lo que está detrás de la iniciativa del Ejecutivo, es recobrar una actividad de fomento deliberada, proactiva del Estado mexicano para propiciar que industrias que tienen potencial, regiones que tienen potencial, se desarrollen exitosamente tanto esas industrias como esos sectores. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al licenciado Abraham Zamora. Yo quisiera presentarles a mis compañeras diputadas y compañeros diputados a la licenciada Saskia Bonfoy. El licenciado Enrique Jacob, presidente del INADEM, del Instituto Nacional del Emprendedor, está en China y cuando lo invitamos nos dijo que nos recomendaba que escucháramos a la licenciada Bonfoy, que es consultora del INADEM y está trabajando a nivel micro sobre cómo incrementar la productividad, la competitividad y por lo tanto el éxito de empresas y de los trabajadores que laboran en esa empresa. Le pediré entonces, por lo tanto, a la licenciada Saskia Bonfoy que nos exponga las experiencias que se han tenido en algunos de los estados en los que está trabajando el INADEM para que podamos las diputadas y los diputados ver qué es lo que se está haciendo de abajo para arriba. A nosotros nos toca con esta iniciativa de ley dictaminar qué es lo que hay que hacer de arriba para abajo, pero eso tiene que complementarse con lo que ya se está empezando a hacer de abajo para arriba. Licenciada, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, señores diputados. Es un placer estar aquí, subsecretario, subsecretaria. Normalmente debería de aparecer ahí la presentación que traigo. En lo que aparece ahí les doy un poco más de detalle sobre el programa que estamos impulsando a partir del INADEM. Como adelantaba el diputado Adolfo Uribe, la intención y el fundamento de este programa es precisamente partir de una perspectiva como la ley que se está impulsando aquí lo indica, sectorial y regional. Es decir, que nos vamos a enfocar a un aspecto mucho más micro de la ley que aquí se está mencionando, que es cómo se puede trabajar efectivamente cuando se habla de una región, de un estado y dentro de esa región y estado un sector. Como comentaba el subsecretario Garza,
cada una de las regiones y de los estados, aunque estén trabajando con el mismo sector, tiene sus particularidades. Y sobre todo si estamos hablando de sectores tradicionales, en donde pues básicamente en ciertas regiones del país, las de la zona sur-sureste, por ejemplo, donde se está aplicando este programa, que son sectores tradicionales, se está trabajando en la agroindustria, en turismo, en industrias manufactureras tradicionales como el textil confección. Este programa lo que busca es, empezó como un programa piloto en el INADEM. Este año 2014 se ha llevado a cabo todo este proceso con 6 estados en el sur-sureste, y de lo que ha tratado este proceso con los 6 estados es atacar 2 sectores prioritarios de los estados. Les voy a dar algunos ejemplos. En Oaxaca se está trabajando turismo, se está empezando a trabajar el mezcal, en Yucatán el chile habanero, ahora se va a empezar a trabajar en el textil, más específicamente en el subsector de las guayaberas. Y bueno, aquí les estoy mencionando a grandes rasgos cómo funciona, ya está ahí la presentación. Como les comentaba, este programa está dirigido al nivel más micro, que es a las MIPYMES, a las que están trabajando en los sectores dentro de los estados. Entonces, la idea de este programa, y cómo se conecta con la ley que hoy nos ocupa, es tratar de ver de qué forma podemos capitalizar e impulsar este tipo de trabajo que está muy de la mano de la realidad empresarial, de la realidad de los pequeños productores que tenemos en el país. Una cosa es, y que es necesaria, establecer las herramientas y los grandes vehículos para impulsar la política nacional industrial, y otra cosa también es tratar de conectarla con esas realidades. Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy aquí muy brevemente es un programa que puede ser una de las herramientas para lograr este objetivo. La competitividad, hemos hablado mucho de lo que significa, pero si partimos de la base de ello, es la competitividad para una empresa. ¿Qué quiere decir? Que es la habilidad de proveer productos o servicios que compitan con éxito con las empresas líderes mundiales, sin protecciones y sin subsidios. Creo que es un tema que se ha hablado de diferentes formas en esta mesa, pero vale la pena recalcar este punto. Después se deriva en la competitividad de un sector, pues tener varias empresas exitosas dentro de ese sector. La competitividad para un país o una región es el éxito a largo plazo de varios sectores. Tal vez esta es una forma mucho más simplista y sencilla de mencionar todo el contenido que en gran parte se desarrolla en detalle en la ley, pero me parece que en este aspecto se comulga muy bien este programa con los objetivos generales de la ley. El programa, como mencionábamos, tiene como objetivo desarrollarse a nivel estatal y sectorial, y tiene 3 grandes pilares. El primero es orientar a las empresas hacia negocios más competitivos. Si estás en un sector, vamos a decir, del textil o la agroindustria, se pueden dentro de ese mismo sector encontrar negocios más competitivos, encontrar formas de agregar valor en donde estos productos y servicios se vendan de mejor manera, no nada más en México, sino en el mundo. Y esto se dice fácil, pero requiere de todo un proceso de cambio de mentalidad, tanto en los empresarios y los productores, si hablamos de la agroindustria, como en las instituciones que lo rodean, el entorno. El entorno, podemos hablar de un entorno muy local, a nivel estatal, trabajamos con las Secretarías de Desarrollo Económico, básicamente, pero también el entorno institucional federal, que muy específicamente el Comité Nacional de Productividad lo cubre y lo podría cubrir de una forma muy eficiente, es decir, tener ese canal a partir de este trabajo muy local y de otros, pero con esta lógica de ir teniendo ese contenido y ese trabajo con las empresas directamente, ese cambio de mentalidad, pero también generar un entorno que les permita tener esa vía de comunicación hacia los programas nacionales. La segunda parte de este programa es formar capacidades locales
Dentro de las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados hay muchos talentos, pero muchas veces les hacen falta ciertas herramientas para saber conducir un proceso de refuerzo a la competitividad en sus sectores. Entonces, este programa consiste en llevar de la mano a equipos locales en cada una de las Secretarías de Desarrollo Económico, aprendiendo una metodología de la cual les voy a hablar en un momento, para que puedan replicar esta forma de trabajar con diferentes sectores a nivel local. Y el último punto es adecuar programas e implementar proyectos que tengan una orientación estratégica, no solamente una orientación sectorial, sino que en la estrategia